Ustedes que son padres de familia... Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ. ¡Silencio, delincuente! Hola con todos y todas, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Diálogos Mundanos del podcast de Mundana Revista de Filosofía. Y hoy es un programa especial porque abrimos este espacio con la certeza de que justo hace 7 días vivimos una jornada histórica. Más de 80.000 personas se movilizaron en defensa del agua aquí en la ciudad de Cuenca, desafiando no solamente las amenazas de la minera, sino también al peso de un estado de excepción que busca normalizar el miedo y la inmovilidad social. Lo sucedido hace una semana no solamente es una cita ni una marcha más, es la expresión de un pueblo que entiende que el agua no es mercancía ni recurso extractivo, sino la condición misma de la vida. La filosofía, por su parte, lejos de claustros aislados, debe hacerse presente en estas luchas. Desde Tales de Mileto, quien veía el agua como el principio activo de todo, hasta las reflexiones contemporáneas sobre los bienes comunes, este elemento ha sido comprendido como lo que sostiene, renueva y vincula. No se trata únicamente de un recurso natural, y el agua es la posibilidad del encuentro humano, de la solidaridad y de la continuidad de la vida. Proteger el agua significa proteger la vida humana, pero también la vida más allá de lo humano. En tiempos en que los derechos de la naturaleza son reconocidos constitucionalmente, defender los ríos, los páramos y las fuentes hídricas es resguardar también la dignidad de las futuras generaciones. Como recuerda Gastón Bachelard, el agua es símbolo de pureza y de ensueño, pero también de resistencia, y hoy es nuestro pueblo el que encarna esa resistencia. La minería, presentada como una promesa de desarrollo, se revela como amenaza a la soberanía, a la cultura y al porvenir. Frente a esta lógica del despojo, la movilización social nos recuerda que los bienes comunes no se negocian. El agua, al igual que la libertad, no pertenece a nadie porque nos pertenece a todos y a todas. Y la filosofía, en su vocación crítica, nos enseña a desenmascarar las falsas promesas del extractivismo y a pensar el cuidado como principio de la vida colectiva. En este contexto, damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el sociólogo Joaquín Martínez, con quien dialogaremos sobre la lucha por el agua y los derechos de la naturaleza. Su voz se suma a este esfuerzo por comprender que las batallas del presente no son únicamente políticas o económicas, sino también éticas y civilizatorias. Hoy, más que nunca, reafirmamos que Diálogos Mundanos es un espacio donde la reflexión se entrelaza con la acción y donde la filosofía vuelve a ocupar el lugar que nunca debió perder, ser parte de la resistencia por nuevos mundos posibles. Bienvenidos y bienvenidas, Joaquín, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido. Bueno, empecemos esta conversación, cuéntanos, una semana después, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Algo cambió? Mucho ha cambiado. Muy buenas tardes, qué gusto estar acá en Diálogos Mundanos, gracias Diego por abrirnos las puertas. Una semana después todavía creemos que fue un impactante hecho lo que vivimos el 16 de septiembre, ¿no? La movilización que creemos que fue una de las más importantes a nivel latinoamericano porque el concepto, el motivo que movilizó a más de 100.000 personas en la ciudad de Cuenca fue un objetivo ambientalista, ecologista, que era el cuidado del agua, el cuidado de los páramos y de las zonas de recarga hídrica. Y este evento por sí solo creo que es histórico y es un hito dentro de las luchas sociales, porque hemos tenido varias movilizaciones, como recordarán, por la subida por los intentos de subida del diésel y de la gasolina en el 2019 y 2021. Ahora ya subieron el diésel y ahora se están haciendo otras movilizaciones, pero específicamente la que ocurrió en Cuenca el 16 de septiembre, primero que fue una autoconvocatoria de las organizaciones sociales, porque no existe en el país ningún partido político o ninguna organización que sea capaz de movilizar a más de 100.000 personas. En el municipio de Cuenca dicen que podrían ser incluso 180.000 o hasta 200.000 personas. Creo que no es muy difícil calcular. Pero una semana después estamos intentando que no se apague ese fuego, que no se apague ese calor que se vivió el 16 de septiembre y que el objetivo se mantenga, que es declarar a las zonas de recarga hídrica como intangibles, que sean parte del sistema de protección nacional y que ni ahora ni nunca se pueda hacer ningún tipo de actividad extractiva. Creo que eso es fundamental, mantener esta fuerza dentro de este objetivo, porque el cuidado del agua, como bien lo mencionabas en la introducción, creemos que estamos seguros que la búsqueda del objetivo por proteger el agua sobrepasa cualquier ambición de partidos políticos, de elecciones,
Incluso algunos dirían que la cuestión ideológica, pero ahí podemos hablar un poquito más, porque sí fue ideológica también la lucha de la semana pasada. Fue sin duda ideológica, filosófica también, y hay que profundizar un poco en aquello. Pero ciertamente la defensa del agua nos convocó a todas y a todos, de todos los estratos sociales. Incluso vimos a sectores que han sido conservadores de aquí de Cuenca, familias un poquito conservadoras, que estuvieron en la marcha. Otros sectores que no estuvieron, como las familias más poderosas de Cuenca, ¿no? Los de Juri, los Ortices, etcétera, que no estuvieron presentes en la marcha y que de hecho, no recuerdo, 1 o 2 días antes mandaban comunicados de sus empresas que los trabajadores no iban a tener permiso para salir a la marcha, y marcando pues claramente cuáles son sus intereses, que son los de siempre. Pero más allá de eso, estuvieron todos los sectores sin duda presentes en las calles de Cuenca: rurales, los campesinos, los indígenas y también los urbanos, movimientos ecologistas, feministas, compañeros de las universidades, profesores, los colegios de profesionales, en fin, un sinnúmero de sectores que da cuenta, uno, la cantidad de gente, cuantitativamente hablando, pero también cualitativamente hablando, porque estuvieron de todos los estratos. Por supuesto que estuvieron también los actores políticos, las autoridades, que no les podemos negar que estén y que iban a estar, y más bien qué bueno que estuvieron también, para que hagan suya la lucha, que hagan, como decimos, que pesquen a río revuelto, que saquen réditos políticos. Pues eso veremos qué es lo que pasa. Pero lo importante es que la lucha se mantuvo, y que la lucha fue realmente por dignificar los espacios de lucha colectiva, y principalmente para defender el agua. Ahora, esto que tú mencionas es importante porque en la pluralidad, más allá de lo masivo que fue la movilización, lo masiva de la movilización, en esa pluralidad se refleja también un elemento de una voluntad común, digamos, que excede, que desborda los límites de la política convencional. ¿Qué resultados nos deja esta marcha también para pensar una reivindicación mucho más profunda en términos de justicia ambiental, de justicia, no me gusta el término justicia social, porque la justicia o es justicia o no hay, pues, o eso no es, así es. Exacto. Así es. Pero en términos de esa construcción de unas causas justas de bienes comunes, ¿qué nos deja la marcha? Yo creo que exactamente lo que tú mencionabas en la introducción, y ahorita lo comentaste de nuevo, que son los bienes comunes. Los bienes comunes han ido adaptándose y construyendo un significado en las últimas décadas muy importante, y es que los bienes comunes no solamente son objetos, no solamente son cosas como espacios públicos, como el agua en sí misma. Un bien común puede convertirse también en un objetivo común, en un colectivo que tiene que ser protegido. Por ejemplo, en este caso, el bien común es el derecho al agua. Y creo que todas las personas que estuvimos en la marcha teníamos claramente en nuestras cabezas cuál era el objetivo de la marcha, que era que Quimsacocha no se puede explotar porque ya tuvimos la consulta popular de Cuenca y la consulta popular de Girón. Y las consultas populares pues son la máxima voz y la máxima autoridad en el territorio. Pero más allá de eso, como tú decías, creo que la construcción de los bienes comunes como un estadio, una situación en la que las personas convergemos y logramos un objetivo común, construimos un objetivo común que traspasa las decisiones personales o colectivas de partidos políticos, como decíamos, que traspasa esos límites y llega precisamente a la construcción de lo colectivo, de lo que es común para todas y para todos nosotros. Y ese espacio político, que es un espacio político, y ese espacio político de convergencia y de defensa de los bienes comunes es lo que se pudo evidenciar. Siempre han existido, pero se pudo evidenciar con mayor fuerza hace 8 días en la ciudad de Cuenca. Hacia allá creo yo que las organizaciones, los colectivos y las personas también, como a título personal, debemos propender fortalecer eso, no dejar que se apague esa llama, porque están pasando otras cosas en el país. Como vemos en Ecuador, no hay cómo aburrirse y siempre pasa alguna cosa. Entonces es importante mantener esta llama de lo que ocurrió la semana pasada, ciertamente. En esa perspectiva, cuando tú observas igual la condición, digamos, la proveniencia de todos estos sectores que participaron de la marcha, efectivamente hubo un discurso general que fue la defensa del agua como bien común, pero cuando uno veía, por ejemplo, muchos de los carteles, había una suerte de mixtura entre esa reivindicación que permitía ver que la gente no solamente estaba saliendo en defensa de una causa particular, sino como el agua, y ahí más bien una reflexión un poco más filosófica, ¿no? Cómo el agua logra permear en otras reivindicaciones, y a partir de ella se torna también una reivindicación mucho más profunda de justicia. ¿Qué nos deja como mensaje político la marcha para quienes creemos que la movilización es un elemento importante? ¿Cuál es el mensaje que de ahí?
Creo que justamente lo que acabas de decir, la pelea por el agua, la lucha por el derecho al agua y por tener un agua limpia, es una puerta de entrada para otras luchas que están pendientes, como la lucha de la tierra, por ejemplo. ¿Cuál es el uso que se le está dando a la tierra? ¿Quién tiene derecho a usar esa tierra? ¿Y quién tiene los títulos de propiedad sobre esa tierra? Que ahí habrá una discusión sobre la propiedad colectiva o la propiedad privada, pero esas discusiones tienen que darse, esos debates tienen que darse. Tenemos una deuda histórica con el sector campesino, por ejemplo, y creo que eso se evidenció ahora en la marcha. Algo muy interesante y que es totalmente relevante en este momento. La marcha de Cuenca del 16 de septiembre se dio gracias a varias otras marchas que se han dado durante los últimos 2 años. El año pasado tuvimos 2 marchas importantes, una que fue el 24 de abril del 2024, donde fue la marcha por el agua y los páramos, en donde estuvimos ahí campesinos, organizaciones de las zonas rurales, con algo de presencia de la zona urbana. Es verdad, las ciudades siempre quedamos debiendo cuando hay estas movilizaciones, porque son mayoritariamente de la zona rural, campesinos e indígenas. Una marcha fue el 24 de abril, la otra marcha fue la que tuvimos el 14 de noviembre, con la marcha de la contracumbre, lo que se llamó en ese momento, que también fue un espacio de convergencia y de articulación en los sectores, que a la final también fue un encuentro nacional, porque estuvieron 83 organizaciones de todo el país y se dieron cita aquí mismo en Cuenca. Pero en el 2023 también tuvimos marchas igual por la defensa del agua, en este caso fue organizada por las juntas de agua de toda la provincia, con la coordinación, un poco de liderazgo del gobierno comunitario del agua de la SUAY, a cargo de la compañera Miriam Quesada, que por cierto, si me permites, quisiera mandar un saludo y una gran solidaridad con la compañera Miriam Quesada, que está siendo criminalizada ella por defender el agua justamente en el valle de Xincata, en el cantón de Nabón, y ella está pues sufriendo la persecución jurídica por parte de mafias a la final, de personas que tienen ahí, que quieren apropiarse de los territorios. Y esta movilización, que fue en el año 2023, también logró una cantidad importante y presentaron una lista de demandas al prefecto para exigir estas deudas que se tienen con el sector de los que manejan el agua en los territorios, ¿no? Que son los gestores del agua, los administradores del agua, que son gente campesina y los compañeros indígenas. Y exigían que se aclaren cuáles son las jurisdicciones, cuáles son las tareas, las responsabilidades que tienen sobre el recurso del agua. Y estas marchas que se han dado, estas organizaciones, se dieron asambleas. Recordemos que la marcha del 16 de septiembre, la semana pasada, fue una resolución de la marcha ciudadana por el agua y los páramos que tuvimos el 8 de julio. En esta asamblea fueron más de 600 personas las que estuvimos en esta asamblea, ¿no? Que fue en el Teatro Sucre de Cuenca. Llenamos la sala y ahí estuvieron más de 50 organizaciones y entre todas decidimos y resolvimos irnos a la marcha del 16. Entonces, la marcha del 16, si bien es cierto que una buena parte de la convocatoria salió de manera espontánea, porque las organizaciones empezaron a convocarse ellas mismas, se esparció el llamado, el comunicado, se sumaron otros sectores, pero quienes empezaron a empujar, digamos, o quienes fueron creando las condiciones, han sido las personas que han venido luchando durante 30 años. Entonces, realmente la marcha del 16... no sé si atreverme a usar la palabra victoria, porque para victoria tenemos que darle de baja la licencia ambiental, darle de baja a cualquier concesión minera. Recordemos que la licencia ambiental no es tampoco el objetivo bajarse la licencia. El objetivo es que se reconozca a las zonas del páramo de Quimsacoche como intangibles y que no se pueden tocar y no pueden estar dentro del catastro minero. Ese es el objetivo. La licencia ambiental al final es un acto administrativo que se le puede derrogar. Pero esta victoria, digamos, de la marcha del 16 de septiembre fue gracias a la lucha que han tenido el pueblo azuayo o a toda la región sur del Ecuador durante los últimos 30 años de lucha. Y eso es importante. Es importante esto que tú mencionaste de Miriam, porque justo quería preguntarte, cuando vos veías la gente que estaba en la marcha, había una cantidad enorme de compañeras, de mujeres rurales fundamentalmente, digamos, y también, bueno, mujeres urbanas, pero ¿qué papel jugaron y han jugado históricamente la defensa del agua como bien común las mujeres, los jóvenes, las comunidades indígenas? Porque creo que es importante, ¿no? O sea, esta vez parecería que pararon bola, por decir de alguna manera, los grandes medios a una movilización porque era una preocupación urbana, pero finalmente está atada a una lucha
que podríamos decir de los grupos históricamente silenciados, por no decir excluidos también, ¿qué rol han jugado ellos para construir y para lograr converger en esta movilización? Pues el rol ha sido fundamental. Recordemos que en el caso de Quimsacocha tenemos a las mujeres luchadoras de Escaleras, que es una comunidad indígena, y ahí están justamente las mujeres que son históricamente reconocidas, al menos por la propia comunidad, y ahora estamos sacando esto a la luz en Cuenca, digamos, y que los citadinos y las citadinas podemos voltear la mirada hacia las zonas agrícolas, hacia las zonas del campo, reconocemos también que ha habido un papel de las mujeres en las comunidades indígenas y en las comunidades campesinas fundamental. Recordemos que por la división sexual del trabajo, las mujeres han sido mayormente encargadas de la parte del cuidado. Y el cuidado de la vida tiene de por sí pues una relación directa con la administración de la vida misma, ¿no? O sea, de la administración del hogar, la administración de la comunidad y por ende la gestión del agua. Entonces, el trabajo de las mujeres dentro de las comunidades ha mantenido pues esta fuerza de poder organizarse colectivamente y poder canalizar las luchas hacia acá. Obviamente hay hombres también que han tenido un papel importante, eso no se lo puede negar, pero como una forma de reivindicación histórica, creo que es fundamental que rescatemos el trabajo de las mujeres del campo, además, las mujeres campesinas y las mujeres indígenas. Y las juventudes pudimos verlas también en la marcha. Campesinos jóvenes también, que estuvieron aquí, ¿no? Que ellos dejan de trabajar, al igual que los citadinos. Por eso me llama mucho la atención que ahora se quejen diciendo que para qué hacen paro cuando todos deberíamos estar trabajando. Esos padres y madres de familia que estamos ahora en las luchas y que están en los paros nacionales, ellos también dejan de trabajar. No creo que quieran dejar de trabajar, ¿no? Pero esa será para otro programa. Pero en la marcha ciertamente vimos al fin, y digo al fin porque sí fue un reclamo que ha tenido el campo siempre, y es que exigían que las ciudades salgan, que las ciudades se pronuncien por el agua, que se pronuncien por la tierra, que se pronuncien por el medio ambiente, que no es una preocupación únicamente del campo. Y ahora, el 16 de septiembre, pudimos ver eso. Pudimos ver al fin que la gente de las ciudades, las oficinistas, los trabajadores de las funciones públicas, los trabajadores privados, algunos transportistas, sí, hay que reconocerlo, algunos transportistas sí salieron, no todos, pero sí salieron el sector de transporte, y eso al fin da por lo menos esta percepción, esta esperanza de que sea posible una articulación entre el campo y la ciudad, que es lo que hemos estado buscando y es muy difícil. Ahora, es importante esto que tú mencionas porque a pesar de todos los sectores que participaron en su diversidad, hubo un liderazgo legítimo, digamos, que a mi modo de ver, un poco incluso desbordó estas capacidades personalistas que muchas veces se pretenden dar a las marchas, ¿no? Para deslegitimar la marcha, porque era una convocatoria por el agua, no hubo un sector que diga esta convocatoria es de tal o cual persona. Sabías que iban a participar, sin embargo, la legitimidad histórica de la reivindicación fue tan fuerte que no logró que nadie se pueda apropiar. Así es. Y eso creo, y te pregunto, cuando tú hablas del Cabildo del Agua o del gobierno comunitario, son instituciones... Pregunto, ¿se vuelven ya como instituciones un poco populares, ¿no? Con capacidad de mando y de orientación, incluso a la propia institucionalidad burguesa del Estado, ¿no? ¿Qué germen queda ahí? ¿Qué podemos esperar para también poder pensar que las luchas pueden ir formando este tipo de formas, no me gusta la palabra gobernanza, pero formas de gobernar, digamos, o de construir la democracia popular desde bases comunitarias? Totalmente pertinente la pregunta, la inquietud. Creo que tanto el Cabildo por el Agua ha jugado un papel realmente fundamental en todo esto. Recordemos que fue el trabajo en buena parte del Cabildo por los últimos 10 años, ya van a cumplir ahora 10 años, que se logró la consulta popular. Obviamente no son los únicos, y lo sabemos, ¿no? En el Cabildo por el Agua sabemos bien esto, hacemos un trabajo de autocrítica. Y en estos años, y sobre todo en este último año, con todo lo que está pasando con el Quimsacocha, alrededor del proyecto Loma Larga, etcétera, el Cabildo ha ido ganando como una voz en debate o en discurso, podríamos decir que es como una voz de autoridad. No es que ejerza la autoridad, porque el Cabildo, como tú dices, no es que impone, orienta las discusiones, puede orientar los debates, pero jamás se impone y tampoco es que haya una agenda oculta detrás ni nada por el estilo.
sino que se pueden provocar estos espacios como converger varias organizaciones, que nos reunamos en la asamblea del 8 de julio. Esa fue en gran medida gracias al trabajo que se hizo desde el Cabildo, no únicamente el Cabildo, porque también estuvieron sindicatos, estuvieron organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, que más o menos teníamos algo en común, y haciendo a un lado también agendas que a veces pueden ser un poco mezquinas, dejando los personalismos a los que te refieres, ¿no? Que una persona no puede ser nunca dueña o líder único de una lucha que es social, porque si es una lucha social, pues tiene que ser colectiva. Y tanto el Cabildo por el Agua como el gobierno comunitario, cada uno en sus áreas, ¿no? Sabemos que no es lo mismo. El Cabildo por el Agua se maneja en un área incluso más jurídica, ¿no? Trabajan más al nivel de legislatura, al nivel de las leyes, a nivel de presentar comunicados que den fe o que revelen las verdaderas intenciones de ciertas intenciones políticas. Y el gobierno comunitario, en cambio, ha intentado articular a las juntas de agua, principalmente alrededor de todo el Azuay, y también a esos colectivos que están en una posición de lucha por defender los territorios y el agua, principalmente por el despojo minero, porque es como lo decía hace unos días en otro medio de comunicación, y es que el problema con la minería, porque decían, si eres antiminero, ¿por qué usas celular? Que es la típica. Pero si te hacen la promesa de que la minería va a ayudarte a dejar la pobreza, ¿por qué imponen la minería con tanta violencia? ¿No? ¿Por qué tiene que estar acompañada de militares, de policías? Está acompañada de corrupción, falsificar datos, ocultar información, reducir el área de impacto, o sea, una serie de artimañas, de artilugios, de procesos oscuros, o por lo menos procesos no tan transparentes como le dieron ahora la licencia ambiental, le dieron a la Dundee Precious Metal, que no están atravesados por los verdaderos procedimientos, por un ejercicio transparente, sino que siempre hay algo oscuro, siempre hay algo corrupto, palancas, coimas, sobornos, etcétera. ¿Por qué tiene que hacerse así? En contra de eso estamos, en contra de esa forma violenta de despojar y de desalojar a todas las comunidades. Veíamos hace poco cómo en el proyecto Cóndor Mirador, el proyecto minero Cóndor Mirador, van a desalojar a toda una comunidad sin consultarles, sin avisarles, simplemente les dicen, bueno, se me van del territorio, un territorio que ha sido de ellos por siglos y que ellos han estado ahí. Y de repente tienen que moverse porque el interés nacional es el de la minería. Pero ¿por qué no se hacen estos procesos realmente como dice la ley? Respetando los derechos colectivos, respetando los derechos de la naturaleza, sino que todo tiene que hacerse a la brava. Y el gobierno comunitario ha ayudado un poco para articular estas luchas a nivel provincial, principalmente provincial, pero también con otras provincias en el sur. Y eso ha logrado que se gane, ¿cuál podría ser la palabra? Como dirección, como algo se le reconoce un liderazgo, digamos, se reconoce que hay un trabajo genuino, honesto, digno de reivindicar las luchas sociales, y nos damos cuenta que la gente reacciona ante eso, ¿no? Entonces ahora ven al Cabildo realmente como un aliado del pueblo, como tú lo decías, una organización popular. O sea que desde las personas del mercado o las universidades o los sindicatos, ven en el Cabildo una voz que puede ser escuchada, y que si nosotros vamos hacia allá, también vamos nosotros a ser escuchados. Son organizaciones que son abiertas, no tienes que pertenecer a la organización para poder reunirte con ellos, y eso puede ser interesante. Ahora, en esa perspectiva, ¿cómo se lograría que efectivamente esta forma de construir organización pueda permear en otras formas o en otras luchas? Porque te digo, la preocupación que genera una movilización tan grande es la expectativa que se generó, ¿no? O sea, vos tenías medios de comunicación que históricamente han estado más del lado conservador, del lado de la burguesía, haciendo campaña. ¿Cómo lograr que no se pierda solamente como en un afán de protejamos nuestros recursos porque es mi agua? Que podría ser a veces el discurso que muchas personas pueden tener, ¿no? O sea, como esto me afecta y sí defiendo, pero ¿cómo lograr que el espíritu de proteger un bien común pueda convertirse ya en una posición política, más allá del grupo, sino una posición ética, digamos, frente a la forma de hacer la política? Sí. Yo creo que primero tiene que ser un empoderamiento individual, o sea, entender que si yo estuve en la marcha es porque creo que el agua tiene que ser protegida. Y además, porque yo creo que la voz del pueblo tiene que ser escuchada y tiene que ser respetada, que se expresaron en las consultas populares. Y después ese mismo empoderamiento tiene que ser colectivo, o sea, entender que tuvimos la potencia que tuvimos el 16 de septiembre porque éramos más de 100.000 personas. O sea, nuestra fuerza estaba en la cantidad y en la diversidad de estos sectores. La mejor forma de defender eso es que esas más de 100.000 personas que estuvimos en la movilización entendamos que tenemos que apropiarnos de la lucha y no soltarla. No fue una cosa de solamente el 16 salí a marchar, moví la bandera,
qué bonito estuvo todo, me tomo una foto y publico en las redes sociales. Tiene que ser algo que debe ser sostenido todos los días. Todos los días tenemos que manifestarnos en las redes sociales, todos los días hay que hablar con la vecina, con el vecino, con el señor del taxi, con la señora de la tienda y contar todo el tiempo. Y dice, oiga, mire, tenemos que defender el agua porque Cuenca, creo que en pocos lugares del país se puede beber agua tan limpia como la de Cuenca. Y eso tenemos que cuidarlo porque si se nos acaba, se acaba para siempre. No es algo que el próximo año vas a poder recuperar. Si lo pierdes ahora, lo pierdes para siempre. Y esta perspectiva tiene que mantenerse. Y lo tenemos que hacer con urgencia y con muchas ganas, porque vemos que el aparataje estatal, que el aparataje del gobierno va a hacer todo lo posible por deslegitimar la marcha. Han hecho todo lo posible. Dijeron que era correísta. Dijeron que era que estaba manipulado por los GDOs. Ahorita el presidente está intentando todo lo posible para para ligar las movilizaciones en todo el país con el tren de Aragua, con el narcotráfico de Venezuela, y están intentando linkearle, ¿no? Intentando hacer vínculos donde no existen. Y la única forma en la que podemos proteger eso somos que todas y todos los que estamos acá, los que estuvimos en la marcha, defendamos las causas de la marcha. Y como tú dices, no solamente desde el agua, tiene que ver con la dignidad, tiene que ver con que, caray, tenemos un sistema de salud que está en una crisis profunda. Se están muriendo las personas porque no tienen diálisis. Hubieron niños que murieron en el oriente porque no tuvieron las atenciones más básicas por parte del centro de salud. Y no lo tuvieron y fallecieron. Tenemos a los 4 niños de las Malvinas que fueron desaparecidos y la última vez que se los vio vivos estaban en la camioneta de los militares. Y hasta el día de hoy no hemos tenido respuestas de qué pasó con los 4 niños de las Malvinas. Y todas esas luchas van lastimando la dignidad de la gente, van lastimando esta sensación de seguridad, de que es posible tener un bonito país, que es posible tener una mejor vida. Pero frente a esta situación, la desesperación, la tristeza, el enojo pueden vencernos. Pero creo de nuevo que la marcha del 16 fue justamente este grito de esperanza, porque estuvimos en la marcha y fue una marcha feliz. O sea, había algarabía, había relajo, música, habían cantos, habían colores, habían disfraces. Por supuesto que también habían consignas muy duras en contra del gobierno, ¿no? Como decir que son serviles al Fondo Monetario Internacional, que las políticas y la agenda que está tomando el gobierno nacional nos está llevando hacia el empobrecimiento. Y esto no es un invento, por favor. Llevamos, no sé cuántas décadas llevamos con las fórmulas del FMI. Díganme un solo ejemplo en la que las fórmulas del FMI hayan surtido efecto y que hayan sacado a la población de la pobreza. No existe. No existe, porque el FMI, ese no es el trabajo del FMI. El FMI no está creado para sacar de la pobreza a la gente. Está hecha para crear canales de comercio y de acumulación de dinero. Eso es todo. Y el gobierno nacional está totalmente alineado con esa fórmula. Y estas consignas también se sintieron en la marcha. Pero sobre todo creo que fue de mucho festejo. El festejo de la democracia, una fiesta democrática. Eso que tú mencionas es bien lindo porque es una marcha que expresó, digamos, la resistencia desde otros valores, desde otros elementos, otras estéticas también. La gente que participó demostraba, digamos, que la alegría también puede ser una trinchera de lucha. Ahora, lo que quería preguntarte, había un discurso, digamos, unitario que creo que el 99% de la población, o el 80%, digamos, si tomamos la votación de Cuenca, que está a favor de conservar las fuentes de agua, que es un discurso, digamos, bastante popular. ¿Sí? Es fácil decir hay que proteger el agua frente a las eventuales formas de contaminación. Sin embargo, en términos un poco más ideológicos, también hay una disputa importante que me parece que es necesario revelarla, porque es oponer dos formas completamente diferentes de entender la vida. O una lógica extractivista asociada al desarrollo, a esta falsa idea de desarrollo, o una posición que no quiero decir antiminera porque tal vez no es esa, sino en pro de una soberanía que va mucho más allá de solamente los recursos son nuestros, sino incluso es esos recursos, en tanto que nuestros, podemos administrarlos para que se queden ahí mismo como forma de precautelar otros bienes que son superiores. Esa disputa, ¿qué está provocando también en la política? ¿Hacia dónde está avanzando la conciencia ciudadana en función de esta oposición política de conceptos? Pues estos conceptos sobre el decrecimiento, por ejemplo, ¿sí? Que para vivir mejor o para vivir con dignidad no hace falta crecer salvajemente en la economía como nos han hecho creer siempre, ¿no? Que para ser más ricos tienes que crecer y crecer y crecer. Y las nuevas teorías del decrecimiento o del crecimiento limitado
implican más bien el de vivir bien con lo que tenemos. No hace falta crecer y todos ser millonarios, porque si no es posible que todos seamos millonarios como Elon Musk. O sea, no es posible, eso es ilógico. Pero lo que sí podemos hacer es que todos tengamos lo justo para poder vivir bien y que los niños no se mueran por falta de medicinas básicas. Esta discusión sobre lo que creo que lo expresaste muy bien, sobre esta contraposición entre lo que nos venden como desarrollo, es decir, que todo tiene que ser explotado. Si tienes madera, explota. Si tienes oro, explota. Si tienes lo que sea, explótalo, versus lo otro. Y justo había la pregunta de si no haces minería, ¿cómo vas a pagar las escuelas? ¿Cómo vas a pagar las carreteras? Decías, pero fomenta la investigación y la ciencia, fortalece las universidades, fortalece el agro, da mejores créditos, apoya a los agricultores menores y medianos, a los pequeños y medianos, para que puedan sacar sus productos y que les paguen lo justo, que la cadena de valor no se dispare por los aires, porque la persona que vende una funda, un saco de yuca en $5 en el mercado lo venden a 40, 50 dólares. ¿Qué es lo que pasa con ese precio? ¿Por qué se dispara? Controlemos eso. Y, como decía, fomentemos la educación. ¿Cómo es posible que hayan reducido los presupuestos para las universidades? Eso es un crimen. Lo que tiene que ocurrir cada año es todo lo contrario. Cada año tiene que aumentar el presupuesto en educación. Las universidades tienen que tener mejores capacidades, tienen que poder contratar a más profesores, construir más edificios o comprar más edificios para que puedan tener más estudiantes. Eso va a hacer que de aquí, es una proyección a largo plazo, de aquí en 15, 20, 30 años vamos a tener un país que pueda producir mejor. Y mejor significa, como tú decías, administrar mejor los recursos que tenemos. La decisión de dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní, creo que justamente es el símbolo de esto. Es este símbolo de decir, bueno, vemos que el petróleo por 60 años en el Ecuador solo nos ha dejado más pobreza. Los sectores donde están asentados el petróleo, principalmente en la Amazonía, son los más pobres del país, están ahí. Entonces, el petróleo no nos saca de la pobreza. Saca de la pobreza a las petroleras, pero no a las personas que están ahí. ¿Por qué no apostamos por otras formas de economía? Fortalezcamos la economía social y solidaria, fortalezcamos las economías familiares. Y, como digo, esto sí es una agenda a largo plazo. No vamos a ver los efectos de aquí al próximo año, pero los vamos a poder percibir de a poco, y son más sólidos, porque no están sujetos al cambio de la moneda o a los intereses de uno o de otro político, sino que están construidos colectivamente, de nuevo, en la defensa de los bienes comunes, de nuevo. Y este bien común pues puede sustentarse en estructuras económicas, esto es de economía, ¿no? En estructuras económicas que sean más justas con las personas y también con el medio ambiente. Y esta discusión no se ha dado todavía plenamente en el Ecuador. Todavía tenemos a estos dinosaurios dando clases de economía con Adam Smith bajo el brazo y diciendo que lo que regula el mercado es la mano invisible, ¿no? Que por Dios santo, o sea, ¿cómo creemos en eso? Por favor. Cuando vos mencionas esto de las experiencias de diferentes comunidades que han estado históricamente defendiendo lo que llamaríamos occidentalmente recursos, cuando tú conversas con esas personas, cuando les escuchas, cuando les lees, no solamente estás viendo que ellos piensan en el recurso, sino hay una asociación que va mucho más allá. Ya es una cuestión de una cosmovisión en la cual el ser humano pierde esta primacía o esta superioridad frente a la posibilidad de que la vida misma puede existir. Y paradójicamente esa posición de quitarle al humano del centro es lo que garantiza que el humano pueda continuar viviendo, que los seres humanos puedan continuar viviendo. En tu experiencia, porque quiero también preguntarte un poco ya de vos como Joaquín en esto, en tu experiencia de cuando encuentras esas comunidades, ¿cuál es el plus que le da este encuentro de cosmovisiones? O pregunto si es primero si hay, o si es una tensión profunda que hay entre cosmovisiones, pero ¿qué nos está dejando las militancias también esta posibilidad de encontrar en el otro razones que desde el paradigma occidental no necesariamente se ven? Pues para mí ha sido una experiencia más bien de aprendizaje, porque como tú bien lo dices, a veces tenemos ya las estructuras mentales ya definidas, o tenemos conceptos, teorías ya prediseñadas que las hemos aprendido, pero el momento en el que tú las pones en práctica ya en los territorios te puedes encontrar con contradicciones y con sorpresas. Creo que lo más grande que he podido obtener de conversar con las comunidades, con los colectivos rurales, urbanos, con los jóvenes, etcétera, es esta posibilidad de que uno quizás no tengamos toda la razón, y que las razones y que las teorías tienen que seguir construyéndose en colectivo. Entonces, sobre la filosofía andina, por ejemplo, ¿no? Sí confieso que allá en el 2008 y 2009 sí me costó un poco entender esto del summa causa, que no solamente es del vivir bien, sino además del vivir en comunidad. Vivir bien significa vivir feliz, pero eso es muy subjetivo, qué es la felicidad, en fin. Pero
Esto de lo que tú dices es muy cierto. Apartar al Homo sapiens, al ser humano, como si fuera el centro de todo lo que tiene que ocurrir y que todo tiene que estar direccionado únicamente a la satisfacción del ser humano, eso es lo que nos tiene metidos en el problemón en el que estamos metidos. Y que más bien tenemos que entender que el sistema entero, el planeta entero, es un ser vivo. Pero entender esto nos cuesta, porque sobre todo las personas que fuimos formados como yo, o como nosotros, bajo los paradigmas incluso un poco occidentalizados o europeos, ¿no? Eurocéntricos, no nos podíamos salir de estos esquemas. Y es por eso que es muy importante que regresemos y que escuchemos a las filosofías, sobre todo las filosofías de los pueblos originarios de aquí de América, porque ellos entienden esto de una forma muy distinta. Es decir, como tú decías, el agua no es un objeto, el agua pasa a ser un ser vivo también. Y el agua es un ser que necesita que se le atienda en sus necesidades y que nosotros también tomemos lo que necesitamos. Pero hay una relación entre el uno y el otro, y es una relación recíproca. No es una relación unilateral, o sea, no que yo necesito el agua y la cojo, sino que hay una relación recíproca entre lo uno y lo otro. Ahora, la experiencia personal ha sido, sobre todo, como digo, de aprendizaje. Creo que he aprendido a ser un poco más paciente. No me gusta mucho la palabra humildad, porque aparece como, la humildad es casi como arrodillarte frente a alguien que tú lo consideres como superior a ti, pero sí un trabajo de bajarse de la nube del ego y de decir, oigan, yo no lo puedo saber todo, es imposible saberlo todo. Entonces, callémonos un momento, guardemos silencio y dejemos que las otras personas hablen y dejemos que las otras personas sean las que proponen las direcciones que vamos a tomar. Cuando tú mencionas esto del ego y el otro, digamos, hay un elemento que es complejo también de interpretar en la militancia, porque yo me ponía a pensar, esta marcha que movilizó tantas personas no hubiese sido posible también sin el concurso y la participación de militantes que históricamente han estado ahí. Y en términos de la experiencia individual, ¿qué ha supuesto para vos asumir una lucha ya como parte de la vida cotidiana, digamos? A vos te conozco un montón de tiempo y has estado peleando años en esta situación. Entonces, filosóficamente, ¿qué ha aportado esa lucha? Porque creo que es importante que las personas entiendan que la militancia también es un ejercicio justamente construyendo estas nuevas formas de entender la vida. ¿Cómo te ha resultado a vos tu vida militando por esta causa? Personalmente, muy, muy, muy gratificante. Primero porque hemos podido construir, o se ha podido construir comunidades alrededor de las militancias, ¿no? Alrededor de las distintas luchas. Antes eran por los derechos sexuales y reproductivos de la juventud, por los derechos de las personas LGBT o de las disidencias sexuales, en contra de la violencia contra la mujer, en fin, varias luchas que se mantienen, que no se han ganado ni mucho menos y que están presentes, pero esta posibilidad de construir una comunidad, de llegar a un lugar y que tú sientas que estás en el hogar y que las otras personas te vean igual como un compañero, como un aliado, como alguien a quien puedes conversarle tus cosas más preocupantes, más íntimas, creo que es bellísimo porque realmente construyes familia. Es como deberían ser las familias, ¿no? Todas las familias están locas, todas las familias son universos complejos, pero los amigos y las amistades son la familia que uno elige. Y creo que esa construcción ha sido bellísima por un lado. Pero por el otro, y esto es lo que estábamos hablando igual de la compañera Miriam, la persecución por parte de tanto del Estado, de los gobiernos, de las mineras, de otras personas, etcétera, también te ponen en riesgo, ¿no? Y justo ahora hablábamos sobre eso, sobre esto de la persecución y de aparecer en los chats de la policía y que te bloqueen las cuentas del banco y que te carguen en la boca de algún político y que salgas en la fotografía del meme del político tal. También exponen una vida personal y te ponen como si fueras un objeto también. Y ese es un problema, bueno, no sé si decirlo como un problema, pero como una basurita ahí dentro del quehacer de lo político, porque no me acuerdo quién decía, pero lo decía nuestro profesor Marcos Salamea, que decía que la política tiene que ser ética y estética. Entonces la política tiene que ser agradable y tiene que ser ética, o sea, tiene que ser tomando en cuenta cuáles son mis acciones frente al otro también. En esta relación, hacer política en Ecuador puede ser un negocio muy peligroso, ¿no? O sea, creo que tú también lo has vivido, lo hemos vivido muchas veces, esto de sentir que incluso la vida, o sea, la vida misma está en peligro. Y eso sí se puede convertir en un problema también. Entonces, tiene altibajos, hay como cosas muy, muy maravillosas, como esta construcción de lo colectivo, del cariño, etcétera. Y por otra parte, también entender que lo que tú estás denunciando
esta corrupción, esta gente que roba, que no le importa despojar a otras personas, incluso de la propia vida, también te ponen en riesgo a ti. El momento en el que les denuncias, ya te estás poniendo en riesgo. Entonces, entender eso también puede costar su tiempo, pero tiene que ser asumido, ¿no? Creo que es muy importante esto que tú mencionas porque, claro, asumir el ejercicio de militar por una causa, claro que es un ejercicio existencial maravilloso, pero que también nos expone a los peligros de enfrentarnos al enemigo. Uh-huh. Y quiero hablar de esto del enemigo porque a veces en los discursos que se daban alrededor de la marcha decían, no, pero es que esta marcha no tiene un enemigo declarado. Pero cuando vos te pones a ver que el poder extractivista, el poder hegemónico, el poder asociado al FMI, el gobierno nacional, por ponerle nombre y apellido, tiene una agenda ideológica y política completamente diferente, pues hay que ponerse como de una u otra orilla del río. Así es. Entonces ahí también, ¿cómo lograr decirle a la gente, sí, efectivamente es una lucha por la alegría, por la vida, pero que necesita tener claro contra quién también estamos peleando, porque si no parecería que por un lado es el agua y por otro lado una máquina excavadora, pero alguien está dando la orden. Y tomar esa postura también es un ejercicio político importante que me gustaría que lo puedas compartir. Totalmente. Si bien creo que lo expresas muy bien, cuando estuvimos en la marcha, todos decíamos, claro, tiene que respetarse el agua, tiene que respetarse la consulta popular, pero nos ponemos en esa condición porque hay otro lado que quiere violentar la voluntad popular. Hay otro lado que no le importa despojar a los campesinos que han estado ahí por siglos con sus familias, echarlos de un valle para poder hacer extractivismo de oro, de plata o de lo que sea. A personas que no les interesa que 5.000 funcionarios sean despedidos, como los despidieron hace un par de meses, y ahora se está haciendo la fusión de los ministerios a nombre del Estado obeso, y que miles de familias se queden sin cabeza de hogar que tenga un sustento estable del sueldo. Entonces, si tú te pones a ver, la violencia no está del lado de la gente que protesta, la violencia está del lado de quien está proponiendo el hambre y la pobreza. Esa es la verdadera violencia. Pero es una violencia que la han silenciado por los medios de comunicación, es una violencia que está velada o que está tapada por otros intereses, por otros mecanismos, y no vemos, como tú dices, identificar al enemigo. No recuerdo, pero en la marcha mismo decían que si el enemigo es un político específico, o si el enemigo es del alcalde, o si el enemigo es del prefecto, porque el prefecto no sé qué, o si el enemigo es el mismo Daniel Noboa. Yo no creo que las personas sean los enemigos, las ideas son los enemigos, es una disputa ideológica. Si viene una persona y te dice que con tal de que yo gane dinero es justo explotar a una madre soltera, a una madre que tiene que atender a 3 hijos, y yo la exploto y le pago lo mínimo y no le pago el seguro y le hago trabajar fines de semana sin pagarle horas extras, esa persona pues es una persona miserable, y esa persona tiene que ser enfrentada y tiene que responder ante la ley si es que rompe la ley efectivamente. Pero ante lo público, esa persona tiene que ser tachada como una persona miserable, y esa persona está decidiendo eso, ¿no? Aquí hay que ser muy claros. Las personas que tienen el poder, como estas empresas mineras, manejan miles de millones de dólares, Diego. O sea, no alcanzamos a visualizar una cantidad de dinero así. Nosotros aquí, tristemente, si nos dicen qué harías con 1 millón, nos podemos imaginar locuras con $1 millón. Así. Elon Musk, en el año 2026, se le proyecta como ser el primer trillonario del planeta. Va a ser la primera persona dueña al fin de $1 billón, o sea, 1 millón de millones de dólares. Una cantidad que no existe, que ningún país jamás la ha manejado, ¿no? Estados Unidos le vendió $650.000 millones en armas a la Unión Europea en un contrato para los próximos 10 años. Son cantidades de dinero que no imaginamos, que no podemos ver, que una familia ecuatoriana en su vida vamos a ver. Esa idea de que una persona tenga tanto dinero es una aberración para la sociedad, cuando tenemos barrios enteros que están empobrecidos. Entonces, el enemigo no es una persona, pero el enemigo son ideas, y detrás de las ideas hay personas. Entonces, lastimosamente, si el presidente de la República quiere imponernos políticas que son represivas, que ahora quieren bajarse la Constitución para bajarse los derechos de la naturaleza, quieren desconocer los derechos de los pueblos y nacionalidades, quieren desconocer los derechos de los funcionarios públicos, quiere derrogar leyes que ya hemos logrado, después de años de lucha, se han logrado derechos, y el señor quiere borrarlos de un plumazo, pues el señor tendrá que ser identificado no como un enemigo, pero sí como la persona a la que hay que vencer políticamente. Ojo, que no estamos diciendo que seamos violentos,
pero sí tenemos que tomar una posición firme frente a la violencia que estamos recibiendo nosotros. Recordemos que la gente que está en el paro nacional en este momento, ellos no están ejerciendo la violencia, ellos están recibiendo la violencia y como forma de respuesta, pues vemos lo que vemos en las fotografías. Sí, es muy importante esto que tú mencionas porque muchas veces se acusa de violento, como diría Bertolt Brecht, al río que arrasa y no al cauce que lo oprime. Exacto. Y la lucha contra la opresión debería ser reconocida, bueno, en nuestra Constitución además es reconocida también como un derecho. No puedo dejar de hablar en este programa, para ir terminando que ya se nos va acabando el tiempo, pero Tales de Mileto decía que el agua es el principio de todas las cosas. Y parecería que la lucha por el agua, recuerdo hace muchos años alguien decía, las luchas del siguiente milenio van a ser las guerras por el agua. Parece que es regresar a ese lugar más básico de la vida, ¿no? ¿Cómo politizar o qué nos está dejando, qué mensaje de resistencia nos deja luchar efectivamente por el agua como este principio fundamental de nuestra vida? Yo creo que la pelea por el agua o la lucha por tener agua limpia, por tener fuentes de agua limpia, es lo que nos puede unir y lograr esta empatía que en las ciencias sociales creo que siempre discutimos. Cómo lograr que la gente sienta empatía por los otros. Cómo sentir empatía por el vecino, por la persona que está al frente tuyo, por quien maneja el carro. Y creo que el agua nos puede permitir eso porque absolutamente todos los seres vivos necesitamos agua. Y creo que lo dices muy bien. El agua químicamente son dos moléculas que están unidas y es una de las sustancias más estables. Le decimos que es el solvente universal el agua porque casi todo se puede disolver en agua. Es una molécula que es muy estable, tiene formas de transformarse en su forma física, por eso puede hacerse vapor, puede solidificarse en hielo, puede hacerse líquido, es decir, es muy maleable y está en absolutamente todas partes del agua. Entonces, como símbolo, como filosofía, es interesante que esté en todas partes y que pueda penetrarnos a nosotros. También somos, no sé cuánto, 80, no tengo idea qué porcentaje somos de agua, pero está en nosotros. Y después, la pelea por el agua toma agua desde el señor Trump hasta nuestra querida señora que cultiva las papas en la sierra de cualquier otro país. Entonces, realmente está en todas partes y la pelea porque esta sea agua de calidad, y no solamente agua, cuando hablamos de agua hablamos de alimentos también, y eso es lo que muchos compañeros campesinos nos exigían. Dice, el agua no es solamente para la llave y para que bebas, es para cultivar los alimentos que comes y para darle de beber a los animales que también consumes. Entonces realmente es una cuestión mucho más amplia, y no nos olvidemos que aquí en el Azuay los ríos alimentan el río Paute, que además dan energía eléctrica. Entonces quitarle el agua a Quimsacocha, en los humedales de Quimsacocha, las zonas de recarga hídrica, implica que vamos a tener apagones de nuevo. Entonces, todo está conectado a la final, ¿no? Esperamos que el mensaje, el concepto de que el agua nos pueda unir realmente tenga acogida, pero la invitación última que haría es que no dejemos que la marcha del 16 se apague, que sigamos encendidas cada una de nosotros en las conversaciones, en los diálogos, en donde podamos, en los espacios de comunicación también, pero sobre todo que sigamos defendiendo lo mismo. Aquello que nos inspiró a salir el 16 de septiembre tiene que inspirarnos todos los días para seguir denunciando. Creo que esa es la mejor manera en la que podremos vencer en esta horrible batalla. Chévere, Joaquín. Y solo para terminar, el día que ganemos, ¿qué horizonte civilizatorio se abre cuando estas luchas por los bienes comunes logren vencer? ¿Cuál es el mundo que vos imaginas cuando tengamos una comprensión diferente, desmercantilizada de los bienes comunes y logremos tener una sociedad? ¿Cuál es la sociedad a la que estamos avanzando? Porque no es solo luchar por hoy, es luchar por un mañana. ¿Cuál es el mañana que vos te imaginas o que crees por el que luchas a partir de esto? Chuta, hermano, vos sí pones una cuestión utópica hermosísima. Creo que es lo que nos mueve a todos los que estamos en estas luchas, ¿no? Es que tengamos realmente una sociedad más justa. Simplemente que tengamos justicia, donde las personas podamos vivir en libertad, que podamos hacer lo que nos gusta, que disfrutemos lo que hacemos y que no tengamos el pánico que vivimos hoy de no poder llegar a fin de mes, de no saber cómo le vas a pagar la pensión a tu hijo, de si tu hijo puede estudiar siquiera, y que tengamos tener seguro que sabemos que vamos a tener un buen futuro. Creo que esa sensación que tenemos de no entender qué va a pasar el próximo año, si me van a votar a final de mes, si voy a poder pagar las deudas o si voy a tener para comer, esas cosas nos destruyen mental y físicamente. Poder tener la seguridad de que tengo un futuro y de que mis hijos, mis hijas puedan tener un futuro tranquilo y bonito, creo que eso es lo que todos soñamos.
¿Cómo va a ser esa sociedad? Creo que tendremos que construirla en colectivo, ¿no? Porque eso sí, claro, no lo puedo saber. Pero bueno, que programa más interesante, siempre Diálogos Mundanos es una cosa que me deja más aprendizajes que lo que podemos conversar, y esperamos que ustedes también hayan podido disfrutar. Quiero agradecerte muchísimo, Joaquín, por estar aquí y por toda la lucha que has emprendido durante todos estos años. Creo que un ejercicio importante también es reconocer que uno aprende del militante lo que se decía aquí, desde el ejemplo de lado. Uno dice, bueno, capaz hace 10 años pensaba otras cosas y ahora estoy cada vez poniéndome más a la orilla que se debe, y eso es importante porque la palabra siempre nos encuentra. Recordarles a todos ustedes que el agua no viene del grifo, eso es importante, y que Heidegger nos decía que habitar implica cuidar, que habitar el territorio es efectivamente cuidarlo y cuidar a quienes en él habitamos, y por eso mismo la lucha por el agua no debe dejar jamás de ser también un mensaje por recordar lo que está sucediendo en el mundo, donde hay miles de pueblos, millones de personas que son privadas de agua en cada lado. El caso más radical y más grave que tenemos en este momento es lo que está sucediendo en Palestina, y este programa no dejará nunca de alzar su voz también por esa causa, porque el sionismo es parte también de las empresas mineras, de las empresas transnacionales que lucran y mercantilizan los bienes comunes, y no podemos dejar de denunciarlo. La filosofía debe tomar postura y Diálogos Mundanos es precisamente un espacio para eso. No dejo de agradecer nunca a Estrategia 7 y a Voces de Azuayas por quienes es posible llegar cada martes en este programa, y recordarles solamente que el día miércoles, mañana a las 6:30, tenemos el lanzamiento del libro Las Fronteras de lo Humano en Palier, y el próximo día lunes la última sesión de Laboratorio de Estética Crítica que también hacemos con la Bienal, discutiendo sobre arte y también estas formas de resistencia. Pero bueno, tal vez decir que viva el agua es la forma más fácil que tengo para terminar este programa, y desearles pues a todos ustedes una muy buena noche y que la palabra siempre nos encuentre. Nos vemos la próxima semana. Chévere, muchísimas gracias. No, a vos, amigo, muchas gracias.